Así es, familia de Colectivo 7, estamos emocionados porque estamos por ya arrancar la siguiente semana nuestras reuniones de forma presencial. Nos va a dar mucho gusto verles, saludarles y saber que la presencia de Dios estará con nosotros, nutriéndonos, fortaleciéndonos y llevándonos siempre hacia adelante. Bien, hoy es el cierre de esta serie que llamamos Auténtico, y durante las semanas pasadas nos hemos dado la tarea de ir de acuerdo a la palabra de Dios, aprendiendo a ser personas auténticas, personas que tienen una fe auténtica, que se esfuerzan por ser una iglesia auténtica en todas sus facetas, en todas sus expresiones. Y bien, hoy seguimos aprendiendo sobre ser auténticos. La palabra de Dios nos reta, nos exhorta a que nos mostremos tal y como somos, que hablemos la verdad delante de todos y que nos expongamos el corazón siempre con sinceridad y con honestidad. Sabemos que es un tiempo difícil, sabemos que es un tiempo donde es muy fácil aparentar, un tiempo donde es muy fácil tratar de ser algo que no eres llamado a ser. Pero la propuesta como iglesia que tenemos de Colectivo 7 es ser auténticos. La iglesia de Jesús está compuesta por creyentes auténticos, creyentes que están dispuestos a dar un paso más allá, que no se conforman, que tienen una insatisfacción santa. Es decir, son creyentes que toman la palabra y la estudian por su propia cuenta, se sientan a leerla, se sientan a estudiarla, son capaces de diferenciarse en medio de una sociedad caída que quiere forzarnos a meternos en un molde a todos. Estos creyentes que dan un paso más allá, que se esfuerzan por ser auténticos, se pueden distinguir por recorrer la segunda milla, por poner pronto la otra mejilla. Son creyentes que no buscan aparentar, son creyentes que son catalogados ahora unos discípulos auténticos, personas comunes pero a la vez extraordinarias, porque son dignos portavoces de la congruencia que tanto falta hoy en día. Es decir, son personas que todo lo que dicen, lo viven, lo hacen. Hoy más que nunca, la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, está necesitada ya no solo de creyentes que se afilian a la visión personal de una iglesia, sino está necesitada de discípulos auténticos. De esto yo quiero hablarte en este tiempo. Ser un discípulo auténtico es un mandato que Jesús nos insta, es parte de su última voluntad. Antes de que Jesús pueda ascender, ustedes recuerdan en el último capítulo de Mateo, es más, acompáñenme a leerlo. Yo quiero que lo leamos juntos y lo siga usted con su vista, porque yo quiero hablarte del verdadero discipulado. El verdadero discipulado no es el curso 1 o el manual 1, sino en realidad estamos hablando de un discipulado que nos enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, búscalo en tu Biblia, el versículo 19 y versículo 20. Voy a leer Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, vayan, está hablando Jesús. Escucha la orden, porque es un mandato el que está dando aquí. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El mandato de Jesús es: vayan y hagan discípulos.
No nos está diciendo que hagamos convertidos o que hagamos creyentes, sino que el mandato de Jesús es el discipulado. Y yo quiero que podamos entender con la palabra de Dios lo que es un discípulo auténtico. Un discípulo es más que un creyente. Un creyente es solamente aquel que lo está creyendo, pero está en ese primer nivel, en esa primera fase, por así decirlo. Pero aquel que se esfuerza, aquel creyente que toma la decisión de crecer, toma la decisión de comprometerse, está dando un paso más para llegar a ser un discípulo auténtico. Está entrando en esta carrera de discipulado, siguiendo al mejor maestro de todos, Jesucristo. Bien, vamos a comprender o entender qué es ser un discípulo. La primera vez que se menciona en la Biblia la palabra discípulo se encuentra en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8, aparece la primera mención de esta palabra discípulo. En este capítulo de Crónicas se está hablando sobre los músicos, sobre los cantores, sobre los turnos que debían de tomar en el tabernáculo. Y ahí menciona al maestro y al discípulo. Y la palabra original ahí que encontramos en Primera de Crónicas para discípulo es la palabra talmid. T-A-L-M-I-D. Talmid. Literalmente significa alumno o aprendiz. Y esta palabra talmid tiene su raíz en la palabra lamad, L-A-M-A-D, lamad. Esta palabra es muy interesante porque propiamente significa aguijonear. ¿Qué tiene que ver esto con discípulo? Bueno, esta palabra lamad tiene que ver con aguijonear porque era lo que hacían las personas que usaban el yugo con sus animales, y para incentivar a su animal, al buey, lo tenían que aguijonear, o para que no se saliera del camino lo aguijoneaban, lo picaban, ya sea para motivarlo a avanzar, o para que no se saliera del camino, o para que regresara del camino. Esta palabra lamad no solamente tiene que ver con aguijonear, tiene que ver con que tú desarrolles una habilidad, que te vuelvas un experto, que seas instruido. Es muy interesante porque todo esto tiene que ver con ser un discípulo. Es alguien que constantemente está aprendiendo, pero tiene una meta. ¿Cuál es la meta del discípulo? La meta del discípulo no es solamente el aprendizaje. La meta del discípulo es llegar a ser como su maestro, es verse como su maestro, es hablar como su maestro. Esa es la meta de un discípulo auténtico. ¿Tú aspiras a ser como tu maestro? ¿Te consideras un discípulo? Yo quiero desafiarte y de alguna manera incomodarte, porque si solamente eres un creyente nominal, yo te aseguro que tu vida no va a influenciar absolutamente a nadie. Veamos la definición en griego, busquemos en el Nuevo Testamento ahora. Mateo capítulo 10, versículo 24. Veamos lo que dice esta definición de discípulo. Dice aquí, el discípulo no es más que su maestro. Mateo 10, 24. Ni el siervo más que su señor. Aquí la palabra en griego para discípulo es matzetes y significa alumno. Y se deriva de una palabra en griego que es matseo, que significa alguien que sabe estudiar. Todo esto se relaciona. La palabra en griego o la palabra en hebreo tiene que ver con alguien que está en constante aprendizaje, pero que también está siendo disciplinado. ¿Recuerdas lo del aguijón? Que está siendo incentivado, motivado a avanzar. Muévete, que está motivado a no salirse. Si es que te sales, te ayuda a regresar y a que permanezcas en el camino.
Eso es lo que hace un discípulo auténtico. Tiene un maestro delante que lo va guiando. Tiene un modelo que seguir. Aspiramos, tú y yo, como discípulos auténticos, aspiramos a ser cada día más como nuestro maestro. ¿Por qué hablar en un tiempo como este de discípulos auténticos? Te voy a decir por qué. Jesús constantemente desafió a los creyentes, aquellos que iban detrás de Él y que creían en Él. Los desafió a no solamente creer. Escucha lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Voy a leer NBI. Dice aquí, Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Subraya esto. Este grupo de judíos habían creído en Él. Y les dijo, Jesús les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí hay varias cosas que yo quiero hacer notar y que yo quiero que aprendamos juntos, porque yo quiero que veas que esto es una idea que nace del corazón de Jesús, porque Él se da cuenta que no es suficiente creer. Les dice, está bien que crean, este grupo de judíos estaba creyendo, pero les dice, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, solo entonces podrán ser mis discípulos. ¿Te das cuenta? Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Y yo quiero desafiarte a que te muevas de estar en el estado de un creyente, te muevas a dar un paso, un pasito más allá y convertirte en un discípulo que es auténtico. Los que son realmente sus discípulos son los que permanecen fieles, dice aquí, a sus enseñanzas. Y de permanecer fieles en sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, que dicho sea de paso, ¿cuáles son las enseñanzas de Jesús? Jesús no vino a enseñar otra Biblia o a enseñar una nueva doctrina. Jesús vino a enseñar lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. En su momento, la Torá, los escritos, los profetas, eso es lo que Jesús vino a cumplir de una manera completa. Esas son las enseñanzas que Jesús les dice. Si ustedes permanecen fieles a estas enseñanzas, entonces ustedes serán mis discípulos. Y van a vivir de tal manera estas enseñanzas que la verdad en ustedes la van a empezar a experimentar. ¿Y qué es lo que va a pasar como consecuencia de experimentar esa verdad? La verdad los hará libres. Esa es una consecuencia de permanecer fiel a la enseñanza de Jesús y de ser un discípulo auténtico. Yo quiero que tú notes esto. Aquí el versículo dice, permanece fiel a la enseñanza y entonces serán mis discípulos. No está diciendo, si solo confiesas, si lo dices con tu boca y solo haces la oración del pecador. No está diciendo eso. Está diciendo que no es suficiente creer, que es necesario que te conviertas en un discípulo. Y yo quiero en este tiempo hablarte rápidamente 3 acciones que necesita realizar alguien que quiere ser un discípulo auténtico. Tú tienes que ser un discípulo auténtico. Eso es algo que debe estar en tu corazón. No te conformes. Deja que la insatisfacción santa de su espíritu esté en ti, decir, no es suficiente con lo que creo, es necesario que me mueva, es necesario que haga algo más. Quiero agradar a Jesús, quiero que Él sea mi maestro, quiero seguirlo. Rápidamente, 3 pasos, 3 acciones que necesita realizar o llevar a cabo alguien que busca ser un discípulo auténtico. Número 1. Un discípulo auténtico ordena sus prioridades. Yo quiero que leamos rápidamente este versículo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 y 26.
Si ya llegaste ahí, vamos a leerlo juntos. Dice, grandes multitudes iban con él. Es decir, mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Y cuando habla de multitudes, estamos hablando de miles de personas. Dice, y volviéndose, o sea, Jesús se voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, si tú es la primera vez que estás leyendo este versículo, cuando lees la palabra aborrecer a mi padre, aborrecer a mi madre, aborrecer a mi hermana, a mi esposa, aún aborrecer mi propia vida, cuando tú lees esta palabra aborrecer, yo sé que te causa mucho ruido porque dices, Jesús me dice que si yo quiero ser su discípulo, tengo que aborrecer a mi familia, aborrecer al mundo. En realidad aquí la palabra aborrecer no significa lo que nosotros conocemos hoy en día. Lo que Jesús está diciendo en realidad, en otras palabras, Jesús dice, tienes que amar menos a tu papá y me tienes que amar más a mí. Tienes que amar menos a tu esposa y me tienes que amar más a mí. Tienes que amarte menos a ti para que me ames a mí. Yo no quiero tener competencia con nadie, dice Jesús, en tu corazón. Yo quiero ser el primer lugar. Es el mismo Jesús el que nos dice aquí en Lucas capítulo 16, versículo 13. Fíjate cómo dice. Lucas 16, 13. Aborrecerá al uno y amará al otro. Dice aquí, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y las riquezas. ¿Sabes? Esto es algo tan cotidiano, tan normal a veces en la vida de muchos. Queremos agradar a todo el mundo. Queremos quedar bien con todo el mundo. Y en esta trampa tan peligrosa en la que muchas veces caemos o cedemos por querer agradar a alguien, yo te digo una cosa, tienes que tomar una decisión. Y la pregunta es, ¿ya sabes con quién vas a quedar mal? ¿Ya sabes, ya decidiste a quién vas a agradar? Porque yo te aseguro que si tú decides agradar a Dios, yo te aseguro que en ese proceso, en ese caminar de agradar a Dios, vas a desagradar a mucha gente. A mucha gente no le va a parecer que tú estés agradando a Dios. Pero no caigas en ese juego, en esa trampa de querer agradar a la gente, de querer agradar a Dios. Toma tu decisión. Porque un discípulo ordena sus prioridades. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 27, Nueva Versión Internacional, dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo. Escucha, esto era un tema frecuente del cual Jesús hablaba, discipulado. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve, dice Jesús, ganar al mundo entero si pierdes tu vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Un discípulo auténtico ordena sus prioridades, y de acuerdo a lo que acabamos de leer en estos versículos, Jesús habla de distintas cosas. Él menciona el negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo tiene que ver con amar a Dios por sobre todas
las cosas. Alguien que se niega a sí mismo sabe que Dios es el número uno y que yo no soy el importante. Que la vida no se trata de mí. Esta vida se trata de Él, de Jesús, de Dios. De eso se trata. En una constante negación de nosotros mismos, donde queremos todo para nosotros, donde nosotros queremos estar en el centro del mundo, esto es humanismo, donde toda la vida se trata de nuestras emociones, de nuestros gustos, de lo que queremos, de lo que no me gusta. Jesús dice, un discípulo auténtico se niega a sí mismo. Y luego dice, toma su cruz. Es decir, no solamente sabe que no es el centro del mundo, sino además sabe cuál es su posición. Su posición es tomar su cruz y seguirlo. Es decir, yo no voy adelante marcando el camino. Hay alguien adelante de mí llamado Jesús que me va marcando el camino que yo tengo que seguir. ¿Lo estás siguiendo? ¿O eres tú el que se está abriendo camino? ¿Y quieres que Dios vaya siguiéndote a ti? Eso no es posible. Es Jesús. Nosotros tomamos nuestra cruz y lo seguimos. Un discípulo auténtico se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús. Esta semana estaba yo leyendo la carta a Timoteo. Es un capítulo complicado, un capítulo difícil. Acompáñame a leer solamente este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12. Encontré este versículo en la lectura que tenía yo. Me llamó muchísimo la atención, sobre todo me sacudió por lo que dice aquí. Dice, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Sí, lo que te estoy diciendo no es nada popular. Incluso en algunas iglesias dirían, eso no es relevante. Claro, no está de moda, dirían algunos, pero el apóstol Pablo le advierte a su discípulo Timoteo, quien está viviendo la verdad de Dios, quien quiere vivir una vida sujeta a Dios, experimentará en algún momento persecución. Yo te pregunto, si tú no estás sufriendo persecución en alguna área de tu vida, yo te preguntaría si estás siguiendo realmente a Jesús. Hoy en día es tan común escuchar a muchos decir, me voy a unir al cristianismo porque los cristianos me caen bien. Los cristianos son buena onda. Los cristianos son los del pececito, buena onda, caen bien, simpatizo muchos con ellos y lo único que tenemos es un montón de afiliados a nuestras iglesias. En Colectivo 7 no buscamos afiliados a nuestra visión. Buscamos que tú te desarrolles como un discípulo auténtico. Y un discípulo auténtico, amigo y amiga, va a tener que experimentar persecución en alguna área. Quizá tus propios amigos, tu propia familia te va a perseguir. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué hablas de esa manera? Antes me caías mejor. Ahora ya te volviste como que muy fanático. Cierto, algunos de ustedes ya lo están experimentando, porque quien decide someter su vida a Jesús en algún momento va a experimentar persecución. Yo te pregunto, ¿eres perseguido o estás persiguiendo a alguien? No hay de otra. O eres perseguido o estás siendo perseguido. Dice aquí, la segunda acción que un discípulo auténtico debe de llevar a cabo, además de ordenar sus prioridades, es aprender a amar. Yo diría que este es medular.
esta acción de un discípulo auténtico es medular. Aprender a amar. ¿Y quién mejor para hablarnos del amor que el apóstol Juan, el discípulo amado? Juan, el teólogo y tan amado por Jesús, habla acerca del amor y nos dice aquí, Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Jesús lanza este enunciado, esta declaración, la forma en que la gente va a identificar un discípulo auténtico no es porque lleva una Biblia bajo el brazo. No es porque va a la iglesia los domingos en la mañana. No es porque ya cursó discipulado 1, 2 y 3 y 4. La gente va a identificar a un discípulo auténtico porque sabe amar. Ha aprendido a amar. Está en el proceso de aprender a amar a otras personas, sí, a las que piensan diferente que a ti, a las personas que son diferentes. Dios te dice, aprende a amar. En esto la gente va a identificar. Es una marca, la marca del amor. Es una clara evidencia sobre nosotros. Jesús nos pide, ámense, ámense. A veces lo queremos hacer tan complicado y hacemos de la definición de amor, hacemos algo abstracto, pero por eso me encanta el idioma de nuestro Padre Celestial, el idioma hebreo, me encanta porque mientras que nuestro español es tan abstracto en cosas como el amor, el hebreo es totalmente concreto. La definición de amor en hebreo es, la palabra aquí es ahavá. Simple y sencillamente significa dar. Recuérdalo. Amar no tiene nada que ver con emociones, con sentimientos, con mariposas en el estómago. No rebajes el amor. El amor simplemente es dar. De eso se trata. Un discípulo auténtico que aprende a amar sabe que tiene que dar. Hay algo detrás de ese dar. Está el cuidar a otros, el proteger a otros. ¿Por qué? Porque los amo. Si tú amas a otros, no vas a hablar mal de ellos. Si tú amas a otros, no les vas a robar, al contrario, los vas a cuidar, los vas a proteger. Si tú amas a otros, no vas a estar levantándoles falso testimonio. Eso no es amor. Si tú amas, parte de amar es cuidar, es proteger, es dar. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 y 11, de los últimos libros de la Biblia, la epístola que escribe el apóstol Juan, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si tú eres un discípulo auténtico, al igual que tu maestro Jesús, siempre tienes que tomar la iniciativa de amar. Algunas veces me preguntan, oye, pasó esto en esta situación, en esta relación, ¿qué tengo que hacer? Tú tienes que tomar la iniciativa siempre de amar. Y amar implica perdonar. Amar implica muchas veces restituir el daño. Amar implica soportar. Tú como discípulo auténtico tienes que tomar la determinación
siempre de amar, no importa. No importa, porque esa es una característica del amor. ¿Recuerdas el capítulo famoso de 1 Corintios 13 que nos habla acerca del amor? Me encanta porque muchos jóvenes hacen sus cartitas de amor basándose en ese capítulo. Pero el amor es más que una emoción y un sentimiento hacia una persona. Tiene que ver con una acción que tú estás dispuesto a demostrar. Y el apóstol Pablo nos da una guía respecto al amor en 1 Corintios capítulo 13 y dice, no importa lo que digas, porque si no tienes amor no sirve de nada, no eres nada. No importa lo que sepas, qué tan inteligente seas o te crees que eres, o cuánta preparación académica tienes, porque si no demuestras el amor, vienes a ser como un metal simplemente que resuena. El amor es una acción que tiene que ser demostrada. Y si somos discípulos auténticos o aspiramos a serlo, tenemos que estar dentro de este aprendizaje donde queremos demostrar el amor con acciones. Con acciones. En esto demostramos que somos sus discípulos. Tercera acción y última que un discípulo debe de llevar a cabo. No solamente ordena sus prioridades, número 1, no solo aprende a amar, número 2, sino que número 3, la tercera acción, aprende obediencia. Creo que hay mucho que decir al respecto. Y yo quiero que me acompañes a leer Juan capítulo 15, versículo 8. Dice, mi Padre es glorificado, está hablando Jesús, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Subraya esto, por favor. Ustedes dan mucho fruto y muestran así. Muchas veces se ha tomado este versículo y se ha sacado de contexto. He escuchado que el fruto es las almas que tú traigas a Cristo. Pero en realidad del fruto del que está hablando aquí Jesús, Yeshua, si tú lees el contexto de este capítulo, no está hablando de las almas. Él está hablando netamente de la obediencia. Entonces podemos decir que un discípulo que lleva mucho fruto es un discípulo que obedece, que tiene una vida de obediencia, que es obediente a su Padre Celestial, a su Maestro. La obediencia es un indicador de cuánto tú amas a Dios. Dios mide cuánto le amamos y está totalmente relacionado en cuanto tú le obedeces. ¿Sí? Si yo le amo, le obedezco. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. Entonces la obediencia tiene que ver con traer fruto a nuestro Padre. ¿Cómo Él mide el fruto? En cuanto tú le obedeces. Cuánto tú le amas se mide en cuanto tú le obedeces. Eso es llevar mucho fruto. Lo opuesto a no llevar mucho fruto es hacer lo que tú quieras. Sí, eres un creyente y tienes muy bonitos credos. Pero si haces lo que quieres, eso es vivir en la carne, es el fruto de la carne. Y la evidencia de vivir en la carne es pecado, desobediencia. Y eso no es llevar mucho fruto, eso no habla de que tú estás siendo un discípulo auténtico, eres un creyente nominal. Insisto, mi desafío para ti en este tiempo es que aspires a ser un discípulo auténtico. Gálatas capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia
en Galacia. Esta iglesia que había iniciado bien, pero algo había pasado en el camino. Y Él les dice en el versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Bueno, aquí hay varias cosas que hacer notar. Número 1, que la carrera de la obediencia es una carrera de constancia, es una carrera de perseverancia. Tú y yo estamos dentro de esa carrera. Y esta carrera no es de velocidad. Esta carrera es de mantenerte en ella. Mantente obedeciendo. Dice, ¿quién los estorbó en su carrera? Dice el apóstol Pablo. Estaban corriendo muy bien. Además de que la obediencia es como una carrera, la segunda cosa que me llama la atención aquí es, dice, ¿quién los estorbó? Esto es muy fuerte. Porque tu vida puede ser un escalón para que la gente suba a mayor bendición. O tu vida puede ser un estorbo para que otras personas dejen de correr. Sí, suena fuerte, pero es la verdad. Mi desobediencia, mi mal testimonio puede llevar a otros que están en la carrera de la obediencia a que se desanimen y ya no quieran saber nada. Y en lugar de que yo sea un escalón de bendición para alguien, soy un estorbo para que no sigan en esta carrera. Más adelante en el versículo 9, estamos en el capítulo 5, versículo 9 de Gálatas. El apóstol Pablo dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. El apóstol Pablo está diciendo que algo tan poquito y tan pequeño como la levadura, un poquito, puede hacer que una cantidad de masa se fermente, que quede leudada esa masa. Esta es una gran alegoría, una gran analogía que está usando aquí el apóstol Pablo, porque dice, esos pequeños permisos que tú te das, esos pequeños deslices que tú tienes, vienes obedeciendo, pero de repente dices, pues un poquito de desobediencia, un poquito, a nadie le hace daño. Esos pequeños permisos, esos pequeños lujos que te das de salirte de la obediencia, pueden acabar con tu carrera de discípulo auténtico. Puedes terminar desviándote. Sí, un poquito, dice el apóstol Pablo, leuda toda la masa. Y esa levadura me habla de pecado, esa levadura me habla de falsedad, me habla de hipocresía. Tengamos cuidado con ello. Sigamos leyendo más adelante el versículo 13, Gálatas capítulo 5. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Es claro la exhortación que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes han sido puestos en libertad, pero no ocupen esa libertad como pretexto para hacer lo que ustedes quieran. No piensen que porque Jesús los ha salvado, ustedes pueden vivir de la manera que ustedes quieran. Eso no significa, dice el apóstol Pablo. Dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. Para eso sirve esta carrera de obediencia. Para servir a Dios, para agradar a Dios. Ese es el fin de nuestra obediencia. No es que queremos ser unos religiosos. Queremos agradar a aquel que ha tomado nuestra vida. Queremos agradar a aquel el cual nos ha regalado lo más grande y lo más valioso, la salvación. Voy a cerrar con esto. Busca por favor Proverbios capítulo 18 y versículo 15. Yo quiero instarte, yo quiero motivarte a que mantengas siempre en esta tarea, en esta labor que tenemos como discípulos de por vida. Eso es lo que somos.
Porque yo estoy seguro que nuestra vida no nos va a alcanzar para terminar de decir, yo soy un discípulo totalmente en el proceso terminado. No, yo creo que vamos a permanecer en ese proceso de seguir aprendiendo. Mantente aprendiendo, mantente aprendiendo. En el momento que dejes de aprender, amigo, amiga, en ese momento empiezas a morir. Yo me pregunto, ¿cuántos ya estarán un poco muertos? ¿Hace cuánto que dejaron de aprender? Dice Proverbios capítulo 18, versículo 15. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Vaya versículo del sabio Salomón. Siempre mantén abiertos los oídos al conocimiento. Y escucha esta promesa, Proverbios 19, 8. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Es en esta carrera de ser discípulos auténticos, es una carrera de por vida. Y la clave para prosperar es atesorar, el seguir aprendiendo, el seguir avanzando, el seguir creciendo. Aquí está la palabra de Dios disponible para nosotros, para ordenar nuestras prioridades, para aprender a amar. Es importante. Y en esta última punto y acción que hemos aprendido, aprender a obedecer, es importante. Déjame orar contigo en este tiempo. Padre, yo te doy gracias porque siempre nos desafías. Tu palabra siempre nos mueve. Señor, cuando quizá ya nos estamos acomodando, decimos, creo que ya estoy bien, tú llegas con tu palabra, Señor, y nos insta, nos mueve para crecer, para madurar, para comprender que no es suficiente ser un creyente. Es necesario dar un paso más allá para llegar a ser un discípulo auténtico. La iglesia auténtica tiene discípulos auténticos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en este proceso de negarnos a nosotros mismos, en este proceso de tomar nuestra cruz. Yo oro también por aquellos que están sufriendo persecución, quizá en su propia casa, con su propia familia, con sus amigos que los están señalando, se están burlando de ellos. Está escrito que sufriremos persecución. Señor, que sea siempre por causa de tu palabra, que sea por causa de la justicia. Te damos gracias por ser tomados en cuenta por ti. Y lloro por cada persona que a lo mejor está en esa decisión de decir, quiero ser un creyente, pero además quiero ser un discípulo auténtico. No quiero ser parte del montón, quiero ser un discípulo auténtico. Padre, bendigo a cada casa, bendigo a cada familia. Bendigo a cada persona. Que en el transcurrir de estos días, de esta semana, tú puedas guiarles a tomar decisiones sabias. Que sus oídos estén abiertos al conocimiento de ti. Dales hambre por tu palabra, por escuchar y aprender de ti, Señor. Somos aprendices de por vida y queremos ser buenos discípulos que te siguen a ti porque tú vas delante de nosotros, abriéndonos camino. Te doy gracias por lo que estás haciendo en Colectivo 7. Señor, tuya es la gloria. Esta obra es tuya y a ti te damos toda la gloria. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, Colectivo 7. Gracias por tomarte este tiempo. Gracias por tomar nota. Gracias por aprender junto con nosotros de la palabra de Dios. Yo te invito a que sigas creciendo y que seas desafiado a seguir adelante en este camino hacia un genuino discipulado. Que tengan una excelente semana. Les amamos. Dios les bendiga. Shalom.